Puntualmente dos cosas que quedaron sueltas. Uno, decías tú que la respuesta social se adelantó a la del gobierno, que ha sido muy buena. Yo ponía en duda eso. ¿Qué decir al respecto? Bueno, tienes razón. Si lo vemos de una manera, digamos, si vemos con cierta óptica, yo te diría, si lo vemos en términos de números, yo te podría decir que, por ejemplo, la circulación en la Ciudad de México se ha reducido pues prácticamente un 72%. La circulación vehicular, sí, efectivamente, tú mencionas algunas zonas, bueno, ya no, porque ya están cerrados los restaurantes, algunas zonas en Polanco, pero lo mismo le sucedió a California y ya están en un problema, ya están en un distanciamiento social. Hoy el gobernador de Florida ha sido ya forzado por la propia sociedad a ampliar el tema de la distancia social. Creo que sí, si bien es cierto que debemos de tener todavía un alto número en términos de miles de mexicanos que no están todavía del todo conscientes sobre lo que sea, yo creo que sí hay muchos otros que sí han hecho esta parte del distanciamiento social, ayudando a los gobiernos estatales y también ayudando muchísimo al gobierno federal en tema de lo que es el sistema de salud. Yo creo que hay una buena respuesta, creo que falta todavía. La segunda pregunta puntualmente también que sugería, si entendí bien, que un poco las medidas son ahorita todavía voluntarias, que no hay nada obligatorio, pero ahorita mismo estás diciendo cómo aquí en la Ciudad de México ya cerraron los restaurantes. Yo creo que a nivel estatal sí hay medidas ya claramente, pero que son obligatorias. Sí, es la parte que tiene que ver con las empresas no esenciales. Yo me refería más a la parte de las personas. Sí creo que hay un proceso gradual donde se van cerrando las cosas. Todavía no hay una medida que pudiera, y aquí entramos en este dilema que estaban hablando en el primer segmento sobre el tema de las libertades, que es la gran paradoja que están viviendo todas las democracias. Aquí creo que se requiere reforzar la parte de evitar que la gente circule en las calles, pero al mismo tiempo no se puede evitar y se debe de cuidar de otra forma todas aquellas personas que tienen que salir a la calle a ganarse la vida todos los días, porque si no, no comen. Ahí yo sí siento que hay otra debilidad en la estrategia del gobierno. Por citar solamente un ejemplo, el metro, el sistema de transporte público, que no puede ser cerrado. Ya lo dijo el presidente, no lo vamos a cerrar. Y yo estoy absolutamente de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que esté en campo traviesa. ¿Por qué? ¿Por qué no hay una iniciativa para que el gobierno de la ciudad o los gobiernos estatales en los transportes públicos le faciliten a la gente, no nada más gel a la entrada y a la salida, sino que también les faciliten guantes? Los guantes son muy importantes, gel, mascarillas. Bueno, lo que anunciaron hoy es que estarían metiendo menos gente en cada vagón del metro, que van a administrar eso. Pero déjame cortar ahí para ir con los demás, Raimundo, por favor. Está muy bien. Genaro, respuestas diferenciadas entre la Federación y los estados. Sí, yo discrepo de lo dicho por Riva Palacio, por Raimundo, por varias razones. Yo creo que la medida de distanciamiento se tomó en un momento adecuado. Se mandó a su casa a más de 12 millones de estudiantes cuando se empezaron a dar los primeros contagios o los primeros casos aquí en el país. En el tema de las compras, yo he visto muy activa la Secretaría de Relaciones Exteriores asumiendo esta función de buscar ventiladores, respiradores por todo el mundo. Ayer anunciaba el canciller Ebrard que China había mandado incluso un paquete de kits para poder hacer las pruebas de COVID-19. He visto también a la sociedad mexicana pues también tomando acciones, en efecto, algunas de ellas adelantándose a las propias medidas del gobierno. Y a lo que decía Raimundo, el metro en el epicentro de la pandemia, que hoy en día sigue siendo el norte de Italia, en Milán sigue funcionando el metro. La jefa de gobierno de la Ciudad de México ya anunció que aquí no va a haber medidas o sanciones, digamos, o multas a la gente que está en la calle, sino que se va a acercar la policía y les va a dar gel antibacterial, les va a dar cubrebocas, les va a recordar que estamos en una contingencia
en ese sentido. En cuanto a las medidas diferenciadas, en efecto, estaba revisando lo que han hecho ya varios estados, algunos de ellos tomando medidas draconianas, como en Yucatán, el gobernador Vila diciendo que se iba incluso a meter a la cárcel o a sancionar a aquellas personas, activando el artículo que hay en 28 códigos penales de los estados de la República de daño de contagio o peligro de contagio, que el gobernador de Yucatán está diciendo prácticamente que si alguien con síntomas en la calle está o estornuda o toca a alguien, podría ser metido a la cárcel, y eso evidentemente pues parecería ser nuestro Víctor Orbán en Yucatán. Hay varios estados que ya decretaron la suspensión de actividades de los congresos locales. 19 estados ya han suspendido las actividades de congresos locales. En todo el país las clases están suspendidas. 20 entidades también de la República tienen ya suspensión de actividades de esparcimiento. 32 entidades con restricciones en operación y horarios de establecimientos de bebidas alcohólicas. Creo que esas medidas son positivas, son buenas, son necesarias, pero no así, Polo, las que mencionaba, como esta medida de meter a la cárcel o sancionar con multas a quien esté en la calle por esta cosa del daño o peligro de contagio, que evidentemente pues me parece una medida completamente y absolutamente draconiana. Tú preguntabas en el bloque anterior, y creo que es conveniente recuperarlo, el tema de las mascarillas. Yo he estado insistiendo también sobre ese tema, porque la verdad es que no hay un consenso ni siquiera a nivel internacional. Por un lado, la Organización Mundial de la Salud se sostiene en lo dicho, se sostiene en decir que las mascarillas solamente funcionan para quienes ya han sido obtenido el contagio o la transmisión del COVID-19 y para el personal médico en primer lugar, pero en Estados Unidos el Centro de Enfermedades Contagiosas, el CDC, que está en Atlanta, ya está valorando recomendarle a la población usar las mascarillas o no. No han emitido todavía esa recomendación. Aquí en México la Secretaría de Salud ha dicho puntualmente que solamente si tienes síntomas o si estás en tu casa. También eso tiene que ver con la escasez de mascarillas. COVID, hay que ponérselo, ¿no? Sí, por supuesto, sí, tiene que ver con la escasez, pero creo que no hay un consenso médico en ese sentido todavía. ¿Dónde, digamos, asignas esos recursos escasos? Y sí pareciera que con los enfermos y con el personal médico que está atendiendo la crisis, pero pareciera que si tuvieses, digamos, abundancia de mascarillas, no estaría de más que la usara todo el mundo. Denise, ¿qué decir de lo que está pasando al interior del país y las decisiones que están tomando distintos estados? Leopoldo, lo comentábamos desde la semana pasada y creo que sigue pasando. Claramente los gobiernos están tomando actitudes distintas y creo que tiene que ver con esto que comentábamos también sobre los Estados Unidos. Estamos frente a un tema que va a implicar pérdida de vidas humanas y quienes gobiernan van a ser juzgados por la forma en que responden. Y creo que hay gobernadores, y me da muchísimo gusto, no por las medidas que tomen, ahora lo decía sobre Yucatán, más allá de si es buena o mala la medida, lo que está claro es que sienten la urgencia de tomar medidas y que tienen la intención de proteger la vida de quienes gobiernan, y eso a mí me parece que está muy bien. Yo sí quiero decir sobre el país que lamento muchísimo por la fuerza que tiene, por la legitimidad que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no haya decidido todavía, esperemos que lo haga, hacer un llamado, y el llamado no tiene que ser a que todos se queden en casa, pero sí un llamado equivalente al que hizo Trump el día de ayer, en el sentido de que se note en el presidente la gravedad de la situación, que se note que ha entendido lo que nos espera, lo que le espera sobre todo a los médicos y a las enfermeras de este país y por supuesto a la sociedad en general, pero que haga un llamado con esa fuerza y con esa capacidad que tiene para ser escuchado por la inmensa mayoría de los mexicanos, para que les diga, para que transmita la importancia de la situación. Yo lamento que no haya ocurrido todavía ese llamado, porque me parece que es fundamental. Creo que desde luego el doctor Hugo López-Gatell tiene y se ha ganado un enorme prestigio y respaldo de la sociedad por la forma en que refleja, que sabe del asunto, pero desde luego le falta lo que tendría el jefe del Estado mexicano, por quien votaron muchísimos mexicanos y quien sería la única voz que simbraría a algunas personas que se pueden quedar en casa y que no lo están haciendo. Hay otras que nunca lo van a poder hacer, y sobre ese tema es parte de nuestra realidad con la que tenemos que vivir y a los que tenemos también que apoyar y proteger. René, ¿qué decir al respecto? Mira, es muy interesante lo que estás planteando. Primero, yo me sumaría a lo que acaba de decir Denise. Me parece que el liderazgo, aún con la caída que está teniendo en su popularidad, el liderazgo presidencial es clave en esto.
Y no basta con que dirija mensajes, sino también que asuma conductas. Me parece que ya el desarrollo de tecnologías de la información le permitirían al presidente mantener el contacto social a distancia y le permitirían sostener la comunicación que él domina. En ese sentido, creo que sí falta ver allí un giro en el presidente, en el jefe del Ejecutivo, en el jefe de Estado que es o debe de ser Andrés Manuel López Obrador. 2. Me llama mucho la atención la capacidad que tenemos para decir que se ha actuado con lentitud o que hay un cambio gradual o que no vamos lo suficientemente rápido. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una situación, el otro día leía la expresión de un premio Nobel que me llamó, estamos viviendo una situación inexperimentada. Entonces, todo esto es nuevo. Yo creo que al final la calificación que se haga de los jefes de Estado va a derivar del resultado que tenga la pandemia en vidas y en economía. Entonces me resulta prematuro ver cómo muchos políticos ya concluyeron que se están haciendo malas cosas, algunos otros han dicho vamos pero en jauja, cuando en realidad estamos viviendo con parámetros distintos. En ese sentido me llama mucho la atención que incluso se juegue a mantener aislada a la gente pero sin violentar sus derechos. Es decir, ¿es o no esta una situación de emergencia? Y como emergencia se tienen que tomar medidas inéditas. Para mí el principal recurso al alcance de un Estado con problemas económicos como el mexicano es el del aislamiento. Por eso para mí es clave tratar de impulsar esa idea, apoyar al doctor López-Gatell en tratar de convencer, y si no se puede convencer, de obligar la reclusión, el guardarse y el quedarse en casa. Creo que estamos viviendo una situación inédita, entonces me parece que apenas empieza, y ahí también habrá que valorar, Leopoldo, el papel de los medios de comunicación. Es curioso, como no hay información, todo se centra en el coronavirus, pero no se expande la cobertura informativa verdaderamente a los otros capítulos que supone la pandemia. Se ha hablado poco, por ejemplo, de la postergación necesarísima de las elecciones en Coahuila y en Hidalgo. Hay periódicos que han reducido su paginación, hay periódicos que han aprovechado la situación para emprender una causa ideológica contra el actual gobierno, y ahí creo que también vamos a tener responsabilidades todo. Por cierto, y quizás ahí Raimundo debería de tomar la palabra, me veía por la mañana una edición especial justamente de Eje Central que a contracorriente de los medios, él va a aumentar va a reducir su periodicidad pasando a ser diario y no semanario. Entonces, todo esto son cosas nuevas que creo que habría que tomar con más serenidad, con menos gana de pretender jugar un rol protagónico, tanto en periodistas como en gobernadores, como en dirigentes políticos. Leo, demasiado temprano para emitir juicios, dice René. Desde luego, y lo decíamos la semana pasada, Leopoldo, que al final del día el juicio pues, va a tener que ser con los números en la mano. En ese sentido, una de las cosas que a mí me parece positivas dentro de lo que cabe es que nada más llevamos 29 defunciones. Desde luego lamento mucho esas defunciones, pero el número sigue siendo bajo. En ese sentido, pues hay que esperar a ver cuáles son los números finales tanto de la crisis sanitaria como de la crisis económica. Ahora, nos las pasamos, Leopoldo, en este programa, lo hemos discutido mucho desde que tomó posesión Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, de el proyecto que tenía el presidente de centralizar el poder en el Ejecutivo Federal. A mí me parece paradójico que en este momento donde lo podría centralizar aún más,
el presidente ha dejado ese espacio, me parece. Pues que él ha dicho que se lo ha dejado a los científicos. En eso ha sido absolutamente consistente desde el día 1. Desde luego a los científicos, pero también desde el punto de vista político, y allí me parece que entran los gobernadores que creo que han llenado ese vacío político, ese vacío de poder, más que el vacío científico. Y en ese sentido yo sí celebro, lo decía la semana pasada, que de repente aparecieron los gobernadores. Hombre, qué bueno. Para los que creemos en el federalismo, yo lo veo muy bien. Y no es un tema político, porque dentro de esos gobernadores está Claudia Sheinbaum, que es de Morena, está el Bronco, que es independiente, está Alfaro, que es de Movimiento Ciudadano, está Mauricio Vila, que es del PAN. Yo creo que los gobernadores están jugando un papel muy importante pues lo celebro desde luego. Ahora, sí también quiero decir que no solamente los gobernadores se han adelantado en el tema sanitario, sino también los pocos apoyos que se han anunciado para el tema económico también lo están haciendo los gobernadores, Leopoldo. Entonces, en ese sentido, vamos a ver qué nos anuncia el gobierno el próximo domingo, porque ahí sí hay una falla estructural, que los gobernadores tienen muy poco dinero para dar esos apoyos. Habrá que esperar a ver el domingo, será sin duda un anuncio muy importante. Sergio, finalmente. Sí, a ver, yo creo que tenemos que escuchar al presidente y escuchar a los científicos. Como dice el presidente de la República, el propio presidente tiene que escuchar a los científicos. No deja de ser paradójico que por un lado el subsecretario López-Gatell diga que hay que mantenerse en casa, pero el presidente no lo haga, que hay que mandar a las personas mayores de 60 años a sus casas, pero el presidente no haga eso con su gabinete. Eso, para empezar, me parece inquietante. Creo que hay que tener un solo mensaje y creo que el presidente tiene que guiar por el liderazgo. Pero sí creo en escuchar a los científicos. ¿Qué tenemos que lograr en este momento? Por una parte, aislamiento social para evitar contagios. No podemos seguir dándonos abrazos y besos simplemente. Pero por otra parte, tenemos que cuidar la economía. No podemos destruir la economía y me preocupa que no se está viendo eso con claridad en estos momentos en nuestro país. Las medidas que se tomen deben estar hechas científicamente para generar este aislamiento. Tenemos casos de países que les ha ido bastante bien. Se habla mucho de Corea del Sur, se habla mucho, quizás no tanto, pero es muy significativo el caso de Taiwán, que tenía vuelos directos todos los días con Wuhan y sin embargo ha tenido muy poca incidencia. ¿Qué hicieron? No aislaron ciudades, no detuvieron su economía. Lo que hicieron fue identificar los casos y aislar los casos. Eso funciona. Es lo mismo que hizo Corea del Sur. Con una tecnología de punta que no tienen más que muy pocos países, ¿no? Que no tenemos. Ahora, ¿no te parece que en este momento, en lugar de estar destruyendo la economía, deberíamos usar el dinero que tenemos, no para construir trenes ni refinerías, deberíamos estar usando el dinero que tenemos para comprar kits de prueba, para buscar cómo compramos ventiladores o cómo generamos que nuestra industria pueda hacernos máscaras por si en un momento dado decidimos que esa es la mejor política? Sé que eso está en un proceso de decisión y tenemos una economía que esté lo más boyante que se pueda estar en estas circunstancias. Creo que es muy importante separar cuáles deben ser los objetivos. Los objetivos son evitar contagios y los científicos nos deben decir cómo hacer eso, sí. Pero el otro objetivo es tener una economía boyante que nos permita salir adelante. Bien, pues lamentablemente con